Hola, Valen. Valen, mira, yo creo que los otros puntos ya tú los manejas súper bien porque esto lo hiciste tú. Entonces lo que tenemos dudas es en este último punto, que es la demostración de la validez de argumentos mediante las leyes de inferencia lógica, ¿cierto? Entonces tenemos las tres premisas que son con las que nosotros desarrollamos todo el ejercicio y tenemos esta conclusión. Esta conclusión es la que tenemos que hallar mediante estas leyes de inferencia, creando unas nuevas premisas, si lo podemos llamar así, ¿cierto? Hasta hallar esta conclusión y mediante las leyes de inferencia vamos a ir aplicando. Entonces, eh, en la primera proposición que creamos, que es la 4, obtuvimos P. ¿Por qué obtuvimos P? La obtuvimos aplicando simplificación en la premisa 3. En la premisa 3 tenemos AP y Q, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la ley de simplificación, ¿sí? Nos dice que un, cuando hay una conjunción de I, podemos concluir a P y a Q, cualquiera de las dos, cuando tenemos este conector, por decirlo así, ¿cierto? Podemos concluir a P o a Q. Entonces, en la premisa 3 concluimos en este caso a P. Y pues aplicamos en la premisa siguiente lo mismo. Entonces ya no obtuvimos P, sino Q. También aplicando la ley de simplificación en la premisa 3. Entonces ya tenemos a P y a Q, ¿cierto? En la siguiente, en la 6, obtuvimos S aplicando ley, la ley de inferencia de modo poniendo-pone, ¿cierto? En la premisa 1 y en la premisa 4. ¿Por qué? En la premisa 1 que tenemos AP, entonces S. Y en la premisa 4 que tenemos AP. Entonces, yo te puse este cuadrito acá como para que recordemos como la ley de inferencia, pero yo creo que ya por lo menos aprendernos qué es la modo poniendo ponen y cuál es la simplificación, porque este ejercicio gracias a Dios es fácil, entonces tenés solamente esa aplicación de esas dos leyes y para de contar. Entonces, aplicamos. Entonces, ¿qué es esta ley de modo poniendo ponen? Porque yo la puse en la 1, en la premisa 1 y en la premisa 4. Porque si tú te das cuenta, el antecedente, este es el antecedente y este es el consecuente de todas las premisas, ¿cierto? La ley de, mira, la modus ponens, bueno, es el mismo, modo poniendo ponens. Nos dice que cuando tenemos una conjunción y aplicamos el entonces, para aplicar esta ley tenemos que tener dos premisas, ¿cierto? La primera, que tenga una conjunción de la condicional, le llaman a veces, que me olvida a veces. Cuando tenemos una condicional, ¿cierto? En la primera premisa nos dice que tenemos que tener una condicional P, entonces Q, cualquier letra en este caso, ¿cierto? Pero en este caso tenemos P. Y la segunda premisa nos da el antecedente de esta premisa para tener una conclusión del consecuente, ¿cierto? Tenemos que tener en la primera premisa, mira, acá lo estamos aplicando. En la primera premisa tenemos a P, entonces S, ¿cierto? Buscamos en cuál otra podemos aplicarlo. En la premisa 4, porque tenemos de antecedente P, ahí vamos bien. Entonces, ¿el consecuente cuál sería? El consecuente sería el que está después de la condicional, que es esta, la condicional de entonces. Y tenemos a S. Por eso acá concluimos que nos da S al aplicar en la premisa 1 y en la premisa 4, ya que tenemos el antecedente P en las dos premisas, podemos aplicar la ley de modo poniendo pone y nos da un consecuente de S, ¿sí? Esto es lo que nos dice, mira, la ley es específica en lo que dice. Y bueno, y la 7, pues también aplicamos lo mismo.
¿Por qué? Porque también tenemos el beneficio de que tenemos los dos, las dos premisas con lo mismo, ¿sí ves? Utilizamos el mismo condicional, el entonces podemos aplicar la misma ley. Vamos a lo mismo, entonces en la premisa 2 y en la premisa 2 y la premisa 5, ¿cierto? Entonces la premisa 2 nos dice Q, entonces R, y en la premisa 5 nos concluyen a Q. O sea, tenemos como antecedente, perdón, a Q, ¿sí ves? Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos como antecedente a Q y en la premisa 5 también tenemos como antecedente a Q. Entonces concluimos R, ¿cierto? Porque es el consecuente. Mira, tenemos a Q como primer antecedente, o sea, la primera letrica. Y acá también tenemos a Q. Entonces concluimos R. Y ya, y la más fácil es esta, que decimos P, la última, entonces acá aplicamos la ley de adjunción, que nos dice que podemos, mira, por acá debe estar, bueno, es la misma de esta de adición, que podemos aplicar, podemos unir dos proposiciones o dos letras, no sé cómo llamarles, dos de estas mediante una conjunción, en este caso y, ¿cierto? Que se aplica así, para que nos dé la misma. Entonces tenemos en la premisa 6 a S y en la premisa 7 a R, que es la que necesitamos, y las juntamos con la adjunción de I. Y ya, entonces por lo tanto, como pudimos hallar la conclusión, por lo tanto el argumento es válido. Entonces yo no sé si me hice entender, yo creo que me extendí mucho, pero me dices cualquier cosa que no me entiendes, ¿vale?